este Viernes Santo, el título que se ha llevado a lo largo de los años, ¿verdad? Es Viernes Santo, servicio de las 7 palabras. Y este año no va a ser la excepción. Así que quiero darles la bienvenida a este servicio en la iglesia de El Nazareno, y si usted nos ve en línea o nos va a ver más tarde en línea, queremos estar en un solo tono, ¿verdad? En un solo sentir en Cristo Jesús. Quiero recordarles, mis hermanos, que por las autoridades de la salud, ¿verdad?, han recomendado mayormente volver a usar la máscara, y entonces, por razones de prevención, queremos respetar ese protocolo. Todavía sigue siendo una opción, ¿verdad? No es un mandato del Estado como en días pasados, y yo espero que no vuelva. Sin embargo, por razones de conocer que personas y muchos de nuestros estados en los Estados Unidos están batallando, ¿verdad?, con esta nueva variante, es mejor que usemos la máscara. Naturalmente, si usted viene, puede hablar desde el púlpito, puede quitarse la máscara, pero después, inmediatamente después, puede ponerse la máscara. Y de manera en que podamos adorar al Señor también con la máscara. Así es que con esto dicho, hermanos, quiero nuevamente darles la más cordial bienvenida en esta tarde, viernes de las 7 palabras. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dedicar este servicio en oración, y voy a pedirle a mi hermano Steve y también mi hermano Juan que se acerquen lo más posible, de tal manera que evitemos los tiempos, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a Dios. Inclinamos nuestros rostros. Padre, qué hermoso es saber que tú vives y vives para siempre. Pero hoy, Señor, recordamos, Padre, de ese gran sacrificio llevado en la cruz del Calvario, Señor, que cambió el rumbo y el destino del universo, Padre Santo, y de todos sus habitantes. Señor, en este día recibe la honra, la gloria, el honor, Padre. Y Señor, dedicamos este servicio, una especie de servicio memorial, pero glorioso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así es que pueden sentarse, señores. Voy a estar leyendo en Lucas, capítulo 23, si quieren seguir con su vista. Capítulo 23, de los versículos 26 al 37. Lucas, capítulo 23, versículo 26 en adelante. Lleva como sobretítulo Crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó,
Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Continuando en el mismo capítulo, hermanos, versículos del 38 al 47 dicen de la siguiente manera: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Buenas tardes a todos, hermanos. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a tener unos cantos, unos himnos. Una cosa bonita de la iglesia de Nazaret es que tenemos un himnario que ya casi no lo usamos, pero hoy vamos a cantar los himnos que son perfectos para nuestra adoración de hoy. Amén. Sin igual poder, en la sangre que me dio.
siempre prevaleceré. Venció la muerte con poder, al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. De ahí por lo vi a Jesús, y siempre prevaleceré. Aunque se fue, solo estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí porque lo vi a Jesús, y siempre me enfureceré. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí porque lo vi a Jesús, y siempre me enfureceré. Y siempre me enfureceré. Y siempre me enfureceré. Hoy celebramos lo que Jesús hizo por nosotros. En esa cruz, más de 2000 años, Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado. Gloria a Dios. Su amor por nosotros es fuerte y es poderoso, y por eso Él es el Rey de gloria, el Rey de majestad. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
está Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, en Cristo, solo Él, mi roca es soberana, tempestad, Él es Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia siempre va. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es soberana, tempestad, un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin manchar que Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es soberana, tempestad, Él es Te alabamos, te bendecimos, Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a tomar un minuto. Adoramos al Señor también cuando venimos a la casa del Señor y traemos una ofrenda, ¿verdad? Entonces, mientras nuestro hermano nos dirige con algún canto, ¿verdad? Queremos dar esta oportunidad de que usted venga y traiga al Señor lo que ha puesto en su corazón. ¿Qué les parece si los podemos de pie simplemente para cambiar de posición? Y puede traer su ofrenda. ¿Quién sostendrá el peso de tu amor y conocer tu dignidad?
¿Y quién podrá mirar tu rostro brillando como el sol? ¿Quién sostendrá el peso de tu amor y conocer tu dignidad? ¿Y quién podrá mirar tu rostro brillando como el sol? Tú eres santo, 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 Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, Cristo eres tú. ¿Quién diremos que eres tú? Eres el Dios viviente. ¿Quién diremos que eres tú? Eres el gran yo soy, tu nombre es santo Dios. Tú eres quien dices ser. Tú eres santo, 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 Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, 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 Cristo eres tú, Cristo eres tú. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Vamos a orar. Señor, tú diste lo mejor del cielo. Y nos dice en Romanos 8 que junto con Él darías todas las cosas. Y Señor, si no escatimaste dar lo mejor del cielo, tú nos llamas a dar generosamente, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque nada viene de nosotros, todo viene de ti, Señor. Y por lo tanto hoy, Señor, en este servicio en memoria, Señor, a la muerte y crucifixión de Cristo, Señor, rendimos honor y tributo. Traemos estas ofrendas, Padre. Y somos inspirados a dar, Señor, hasta el día en que tú vengas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero decirle, al final del servicio vamos a tener llamado al altar y por lo tanto quiero anticipar algunos anuncios, ¿verdad? Si usted no estuvo ayer, yo quiero que planee el próximo año. Si Jesús no viene o lo llama, estar con nosotros en el lavado de pies y en la Santa Cena. Uno entiende, ¿verdad?, que a veces hay que planear, podemos planear de un año y si el Señor nos permite, vamos a estar de la misma manera, ¿verdad? El día de hoy, las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. El día domingo es nuestro super domingo, naturalmente, día de resurrección. Entonces a las 6:30 tenemos nuestro servicio aquí en el santuario, ¿verdad? Lleno de alabanza, de especiales, de testimonios y la gloria de Dios desciende sobre los que claman, ¿verdad?, el nombre de Jesús. Y desde luego a las 11 de la mañana vamos a tener un grupo, un ministerio, ¿verdad?, musical que se llama El Jordán, y ellos también nos van a estar ministrando en la música. Así es que, y a la mitad, entre uno y otro, tenemos el desayuno. Así es que puede quedarse a desayunar. Ahora también tenemos en ese inter, entre el desayuno y el servicio, tenemos el servicio en inglés. Así es que lo invitamos a que se una con nosotros
y hagamos el equipo en inglés fortalecido, ¿verdad? El domingo es muy especial en muchos sentidos. Claro que la resurrección es nuestra celebración, ¿verdad? Y ese día tenemos una ofrenda especial, que es la ofrenda de resurrección. Esa ofrenda de resurrección tiene una finalidad, ¿verdad?, de abrir campos misioneros alrededor del mundo. Entonces, a través del Ministerio de Misiones Nazarenas Internacionales, ¿verdad?, se canalizan esos servicios. Así es que el domingo que venga, primer servicio, segundo servicio, o primero y segundo servicio, ¿verdad?, ustedes van a recibir un sobre para poner su ofrenda de resurrección en ese día. Solamente para recordarles, ¿verdad?, que lo que estaba pasando, porque a veces necesita uno anticipar, ¿verdad?, qué es lo que viene. Antes de ir a las 7 palabras de Cristo Jesús, quiero decirle a mis hermanos predicadores que se acerquen lo más posible, de tal manera que nuestra participación sea encadenada, sin dejar tiempos muertos que nos distraigan, ¿verdad?, sino inmediatamente el que tiene el primero va usted tomando posición con el segundo, el tercero y el cuarto. Son 7 palabras. Lo hemos escuchado, pero ahora queremos visualizar un poco de lo que sucedió en Jerusalén. Mis hermanos, si quieren bajar las luces, estas de enfrente, o estos, los candelabros, digamos, para ver el video, y después del video, ¿verdad?, empezamos con la primera palabra de Jesús. Hermano Pedro, si se acerca a este lado, y de tal manera que tengamos una buena sintonía después de ver este video.
Gloria a Dios. Alabamos al Señor nuestro Dios. Amén. Dios es bueno con nosotros, ha sido muy bueno. Lucas, capítulo 23. Así como están todos sentados, podemos tener reverencia a la palabra del Señor. Lucas 23. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el versículo número 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Hermanos, lo más grande que pudo haber hecho Dios por nosotros fue el perdonarnos. El perdón es lo más grande que pudo haber hecho Dios en nuestras vidas. Y en este versículo que acabamos de leer, podemos mirar la última oración que el Señor Jesucristo hace, y es una oración de intercesión. Una oración de intercesión donde el Señor está orando por los transgresores. Posiblemente está orando en ese momento por los soldados que eran los que lo estaban crucificando y no sabían lo que hacían, porque los soldados eran simple y sencillamente trabajadores del gobierno romano y no sabían a quién estaban crucificando. Ellos estaban creyendo que estaban haciendo y cumpliendo su deber. También es posible que el Señor Jesucristo esté orando en ese momento por ese pueblo judío que Él ama y que está ahí en ese momento, y que ese pueblo que se ha coaludido con los opresores para crucificar al Señor son judíos que no saben a quién están crucificando. Han escuchado de Él, pero no tienen los hechos y las bases reales para saber que están crucificando al Señor de señores, a su Mesías. Porque si ellos hubieran sabido que estaban crucificando al Mesías al que estaban esperando, no lo hubiesen crucificado. Y el Señor Jesucristo a la distancia está orando por todos los elegidos que somos nosotros, para cuando viniera el momento de buscar el perdón, Él nos diera ese perdón. Es muy posible que el Señor Jesucristo está orando por todos ellos, pero Jesús no está orando por Poncio Pilatos, que este hombre sabía que estaba crucificando a un hombre inocente, tenía las pruebas y sabía que ese hombre inocente aún así lo lleva a ser ejecutado. Jesús no está orando por el sumo sacerdote ni por aquellos que sabían quién era y sabían que era el Mesías, y estos hombres estaban pecando contra la luz de la revelación que habían recibido, pecando contra el Espíritu Santo que les había dicho claramente que no debían de meterse con Él. Mis amados hermanos, Jesús ora por ellos, y esa oración de intercesión y de poder tiene la capacidad de perdonar. Porque después miramos en el libro de los Hechos que en un discurso el apóstol Pedro les dice: el Señor de la gloria, el Rey de Reyes, aquel que vino a salvarnos, es al que ustedes crucificaron. Dice la palabra que compungidos en el corazón, llorando en el corazón, dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y conviértanse en sus malos caminos. Y 3,000 de ellos se convirtieron en ese momento hacia el Señor nuestro Dios. Mis amados hermanos, tenemos muchísimas cosas que aprender de ello, pero quisiera que en esta noche tuviésemos una aplicación a nuestras vidas. Tiene que haber una aplicación para que cuando salgamos de aquí, salgamos enriquecidos en la palabra del Señor. Y cuando yo estaba estudiando, el Señor me estaba hablando a mí. Y la aplicación de esta noche, mis amados hermanos, es que nosotros debemos de orar por nuestros enemigos. Si lo más grande que hizo Dios por nosotros fue perdonarnos, lo más grande que nosotros podemos hacer es perdonar a los que nos ofenden. Y cuando nosotros perdonamos, es cuando nos parecemos más a nuestro Dios. Mis amados hermanos, y no solo eso, sino que nuestro perdón debe ser una oración de intercesión por aquellos que nos quieren hacer daño. Porque igual que el Señor Jesucristo, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y esa oración tuvo el poder para después convertir la mente de aquellos que estaban allí
en esa turba enfurecida y se convirtieran en sus malos caminos. Lo mismo nosotros debemos hacer. Debemos orar por nuestros enemigos y pedirle a Dios que cambie la mente de ellos, para que en un momento dado ellos también se puedan convertir a Cristo Jesús. Pero hay algo más, mis amados hermanos. Debemos de orar para que Dios les perdone. ¿Y quiénes son? Algo rapidito. ¿Quiénes son los enemigos? Igual que en el caso del Señor Jesucristo, el enemigo no son gente desconocida. No son gente que de pronto en la calle viene alguien y nos quiere asaltar. Usualmente el enemigo está en nuestra casa. Son familiares. Son amigos que siempre hemos conocido. Son gente en el trabajo o en el vecindario que nos conocen y nos conocemos y de pronto se ponen en contra nuestra y nos empiezan a odiar, se convierten en nuestros enemigos. Esos son usualmente los que son nuestros enemigos. Y debemos de orar por ellos, pidiendo a Dios que los perdone y que cambie la mente de ellos para que nosotros podamos un día verlos también como aquellos judíos convirtiéndose en la primera iglesia cristiana. Los más grandes pecadores pueden venir al arrepentimiento por una oración de intercesión. Y Pablo lo dijo. Yo, el más grande de los pecadores, 1 Timoteo lo dice él en el capítulo 1, versículo 13. Dice, fui llamado a misericordia porque perseguí y llevé a la muerte a muchos creyentes, pero lo hice en ignorancia, sin saber. Y cuando a Dios le plugo el revelarse a la vida de Pablo, Pablo se convirtió por la oración de intercesión que había hecho el Señor Jesucristo y muchos más. Así que en esta tarde la aplicación, mis amados hermanos, es que así como Cristo oró por sus enemigos, por aquellos que lo estaban crucificando, así nosotros debemos de orar y pedirle a Dios que en un momento dado cambie sus mentes para que ellos también puedan venir a servir al Rey de la Gloria. Amén. Dios les bendiga. Y nuestra hermana Blanca con nosotros. Gracias, hermano Pedro. Francisca era una compañera de trabajo mía de hace muchísimos años. Era directora de ventas, ella tenía una posición económica muy buena. Pero ¿sabes qué? Francisca era una mujer muy amargada. Así que no perdí el tiempo y le compartí del Evangelio. Pero Francisca me decía, es que la vida es una y hay que vivirla. Dice, mire, lo que yo voy a hacer es esto, porque conozco a muchos cristianos, dice que se dicen ser cristianos y no viven una vida correcta. Entonces lo que yo voy a hacer, dijo, voy a darle vuelo a la hilacha y al final del día me arrepiento, Dios me perdone y me voy a decir. ¿Tendría tiempo si viniera un paro cardíaco? No lo sé, ¿verdad? Entonces, algo para meditar. De esta manera les voy a pedir que me acompañen a leer. Vamos a leer en esta tarde. Vamos a leer Lucas, capítulo 23, del 39 al 42. Y la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Cuando dice estarás conmigo en el paraíso, dice hoy. ¿Se iría en esa misma noche, ese mismo día? ¿Se iría Jesús al cielo, al paraíso? Tenemos las escrituras. En el Antiguo Testamento lo tenemos que está traducido de su original a hebreo y arameo, y el nuevo en griego. Así que lamentablemente no tendríamos un contexto completamente exacto, pero sí tenemos una versión muy parecida. Y entonces por eso es que les había puesto aquí, de cierto te digo, si lo leemos, cuando lo leen en su Biblia, es decir, es así, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. A ver, ya.
Entonces, ¿por qué decimos que ese día fue Jesús y el ladrón al paraíso? Porque dice Jesús en Mateo 12:40 que él iba a estar 3 días, ¿verdad? 3 días en la tumba. Entonces no se fueron esa noche, ese día. El ladrón también, el ladrón se fue a dormir porque no se ha ido con el Señor todavía. Eventualmente, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y entonces después se irán primero los muertos, luego los que vivimos y así nos iremos al cielo con el Señor, nos iremos con el Señor Jesús. Ahora, cuando decimos los muertos en Cristo resucitarán primero, en Primera de Tesalonicenses, ¿qué se tiene que hacer antes de resucitar? Si queremos resucitar, ¿qué se tiene que hacer? Morir. Tenemos que morir primero. ¿Pero morir a qué? Morir al pecado. Hermano Pedro, ¿verdad? Nos trajo la ilustración de cómo el Señor Jesús viene y nos perdona. Y el Señor está aquí para perdonarnos a cada uno de nosotros. Pero ahora es para que nazcamos, para que ese viejo hombre se muera y vengamos al hombre nuevo. Es un hombre que va a vivir, dice, en santidad. ¿Y qué es la santidad? Es vivir separado del pecado. Lo que antes nosotros vivíamos en el pecado ya no lo hacemos más. Ahora ya no participamos del chisme, ahora ya no participamos de la fornicación o del adulterio, ¿verdad? ¿Qué pasa con los celos? Dice a Gálatas 5:19-23, y manifiestas son las obras de la carne, ¿que son qué? ¿Qué dice? Adulterio, ¿verdad? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y síganle así la lista, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que morir al viejo hombre y tenemos perdón y tenemos que nacer al viejo hombre. El nuevo hombre es el que vive en el Espíritu y el que vive con amor y vive por amor para los demás, con fe, con mansedumbre y templanza. Cuando miré esta ilustración, si ustedes se fijan, Jesús le dice, de cierto te digo hoy. Y el día, hermano, es hoy que nos arrepintamos y volvamos nuestros ojos al Señor. Jesús le dijo, ¿verdad? Le dijo él, acuérdate de mí. Y una cosa hermosa que me encantó fue que el Señor Jesús, en su deidad, ¿verdad? En el Padre, en Jehová de los ejércitos, le dice en Isaías 43, yo y nadie más soy el que borro tus rebeliones, porque así soy yo. Y no volveré a acordarme de tus pecados. Así que esta noche el Señor está aquí, diciendo que Él no se acuerda más de nuestros pecados, pero lo mismo que le dijo a aquella mujer que encontró en adulterio, ¿qué le dijo? Vete y no lo hagas más. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿están preparados para la eternidad? Dios les bendiga. Tercera parte. Que el Señor les bendiga en esta noche. Son mis 5 minutos, empiezan a correr desde que ponga mi dispositivo. Está ahí. Dice la palabra de Dios que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de Jesús, su madre, la hermana de Jesús, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Quisiera que pudiéramos ver, y voy a tratar de que podamos verlo desde el punto de vista de María en esta noche. Y María estaba viendo, si lo vemos desde el punto de vista de María, esta tercera palabra de mujer, he ahí tu hijo, y hijo, he ahí tu madre. María está diciendo que en este momento ella veía el amor, la responsabilidad de su hijo, en este momento lo vio. Y la cosa es que en este momento nosotros María puede ver a su hijo sufriendo. Habían pasado casi 15 horas desde que había sido arrestado y él había sido maltratado, golpeado, estaba con sed, estaba con hambre, estaba pasando por un dolor inmenso. Ustedes pudieron ver en
el video. Y en este momento Jesús se olvida de su necesidad y de María ve que Él toma el lugar que ella está sufriendo, porque María está sufriendo grandemente como madre, ver a su hijo así, y muestra su amor en este momento, y la ve, y recuerda cómo María lo ha cuidado, y ella lo ve, él la ve con ojos de amor a su madre, y le dice, madre, ella podría, yo si estoy viendo de los ojos de María, podría decir, madre, no te voy a dejar sola, mujer, he ahí tu hijo. Y nosotros podemos ver que le dice mujer, pero mujer era un término que denotaba respeto, honor. Entonces él le dice mujer, he ahí tu hijo. Y ella ve el amor que a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento, él ve el amor para su madre. Y luego María dice que ella puede ver la responsabilidad que había en su hijo en ese momento de sufrimiento, porque en ese momento él recuerda la ley judía, él recuerda el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. El honrar a sus padres era algo tan importante en la ley judía que tenían que cuidar a sus viejitos, tenían que cuidar, y eso era responsabilidad del hijo mayor, pero en este caso Jesús está haciendo y proveyendo por ella. Y podemos pensar, ahí en ese momento solo se encontraban 4 mujeres y Juan. Y no estaban, Jesús tenía más hermanos, pero no le podía dar la responsabilidad a los hermanos. Primero podemos pensar, y María podría decir, no estaban ahí. Pero en otra manera Jesús estaba pensando que Juan era su discípulo amado, quien lo había seguido, quien conocía su amor de él y iba a poder ayudar a su madre. Pero también María iba a poder ayudar a su hijo, porque Juan era joven y Juan necesitaba a alguien que le guiara. Ahí había una responsabilidad que Jesús estaba dándole a su madre, diciendo, aquí está tu hijo, tienes un hijo, ahora tienes la responsabilidad de cuidar a tu hijo. Y también a Juan, tienes la responsabilidad aquí de cuidar a tu madre. Y aquí vemos un amor, una responsabilidad que puedo decir recíproca, porque le está diciendo a María, he aquí tu hijo, y a Juan le está diciendo, he aquí tu madre. Y vemos esta responsabilidad que a nosotros nos está diciendo en esta noche, que nosotros debemos ser responsables de cuidar a nuestros viejitos, a nuestras madres, a nuestros ancianos, porque esa es la responsabilidad de nosotros como hijos. Y me recuerda a mí que he estado últimamente cuidando a mi mamá y a mis hermanos que cuidamos, y vemos la necesidad que ellos tienen ahora, cuando ya son grandes, ya no piensan igual, ya no pueden valerse por sí mismos. Ahora podemos pensar, María no era una mujer anciana, pero María estaba, podemos decir, casi llegando a los 50, y quizá el comentarista nos dice que quizá no tenía esposo ya y necesitaba un hogar, y Jesús le provió en ese momento, vio y le dijo, no te voy a dejar sola, voy a ponerte en un hogar. Y le dice al discípulo, ahí está tu madre. Y en este momento yo puedo ver que Jesús nos está enseñando la responsabilidad como hijos, y también a María la responsabilidad como madre, porque le dice, he ahí tu hijo. Ahora le dice la obediencia, nos dice también que la obediencia se puede ver aquí, porque el Señor Jesús fue obediente y obediente hasta la cruz. Y aquí nos enseña de la obediencia y le dice a Juan, he ahí tu madre. Jesús le dice a Juan, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y Jesús le dice, ahí está ahora tu madre. Y yo puedo ver aquí que le da una herencia maternal. El darle una madre era más que un amigo, iba a suplir más que la amistad del amigo, iba a suplir ahora el lugar de la madre. Y le iba a dar una madre para que él no estuviera solo y María no estuviera sola. Y le dice en este momento, he ahí tu madre. Yo les puedo decir que en esta noche el Señor nos está enseñando a que nosotros amemos, y que nosotros amemos a nuestro prójimo, y que amemos en todo momento, en cuando estemos en un dolor tremendo como Jesús estaba.
en un dolor que nosotros no podemos imaginar, sin en cambio Él amó en ese momento. Que nosotros tengamos la responsabilidad con lo que Dios nos ha dado, nuestros padres, la herencia, y ese es un mandamiento que nosotros debemos todo el tiempo honrar hasta la muerte, y también ser obedientes, porque aquí en este momento, al final, el Señor formó una nueva familia, y esa familia nos las dio a nosotros. Aquí también Jesús nos dice, Cristo en la cruz y a través de la muerte de la cruz y la resurrección nos hizo herederos y nos hizo hechos hijos de Dios, porque dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esto es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Y somos hijos de Dios, no nos dejó huérfanos. Dios les bendiga. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Cuarta palabra, el Señor Jesús exclamó en la cruz. Se encuentra en Marcos 15, 33, 34. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, y hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos extendernos por el tiempo, pero puedo ver el sufrimiento, el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Vieron la vía dolorosa, y cada que nos pasa ese canto o esa película nos conmueve, nos hace recordar lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Y en este momento el Señor está a su máximo dolor. Él está en un sufrimiento enorme. Le han abandonado, le han escarnecido, y en este momento Él está exclamando a gran voz, a una voz de dolor, de desolación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está sintiendo la desolación. ¿Y por qué es que está sintiendo esto, hermanos? Porque el pecado de usted y mío está siendo cargado, está siendo cobrado a nuestro Señor Jesucristo. Así es de que en este momento Dios está castigando a nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí, para que usted y yo no tengamos que pasar por ese sufrimiento. Dice su palabra que al que no era pecado, lo hizo pecado, para que usted y yo seamos presentados justos delante de Dios. En este momento yo puedo ver, es la expresión más terrible de dolor, de desolación, de tristeza, de agonía del Señor, pero la expresión más grande de amor que el Señor está mostrando por usted y por mí. Porque en este momento que Él siente esa desolación, en este momento en que Él siente que todos lo han abandonado, pero no solamente sus amigos lo abandonaron, sino aquí en este momento Él está sintiendo que aún su Padre lo ha abandonado. Y podemos ver que si todo el pecado de usted y mío están siendo cargados en nuestro Señor Jesucristo, entonces vemos la santidad de Dios, que no puede estar
en ese momento con el pecado. Así es de que el que no era pecado se hizo pecado para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros fuéramos justificados delante del Padre. Le doy gracias a Dios porque hoy es viernes. Hoy nuestro Señor Jesucristo está siendo crucificado. Él va a morir. Pero ¿saben qué? La esperanza de nosotros como cristianos es de que viene ¿quién? Domingo. El domingo donde el Señor se levanta victorioso, y usted y yo solamente nos queda recordar este tiempo de agonía, de tristeza, hermanos, porque yo sé que muchos de nosotros hemos estado en este momento donde decimos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hemos pasado por tristezas, por dolores, por abandonos, pero les recuerdo esto, hermanos. Jesucristo está haciendo mención del Salmo 22. Y el Salmo 22 dice que en la congregación, la alabanza, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Hermanos, recordemos que esa expresión de dolor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es para que usted y yo estemos el domingo cantando y adorando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó mi pecado y su pecado. Amén. El Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, esta hermosa tarde. Vamos a presentar ahora la quinta palabra. La cita es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Momentos antes de morir, hermanos, el Señor Jesús pronunció estas palabras: tengo sed. Estas palabras, hermanos, encierran dos mensajes, uno físico y uno espiritual. Acerca de la sed de nuestro Señor Jesús, pues hay bendiciones, hay beneficios que podemos tomar de la sed que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? En lo físico dice estas palabras: tengo sed, pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo mientras colgaba de la cruz, muestran la humanidad cuando dice tengo sed. El Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, siente sed. El Señor había perdido mucha sangre, hermanos, mientras fue azotado. Los clavos traspasaron sus manos y sus pies. El Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me han cargado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. El fallecimiento humano, hermanos, en la cruz se caracteriza por la gran pérdida de líquidos del cuerpo. El cuerpo se deshidrata.
los labios y la boca se secan y la lengua, mis hermanos, se pega al paladar. El resultado es una gran sed. El Salmo 22, versículos 14 y 15 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Desde que nació nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte, mis hermanos, el Señor Jesús cumplió todas y cada una de las profecías referentes al plan divino de Dios, plan de salvación. Las palabras "tengo sed" fueron profetizadas por el salmista en el Salmo 69, versículo 21, que dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando Jesús clamó "tengo sed", cerca del lugar había una vasija con vinagre. Cuando Jesús exclamó "tengo sed", cerca del lugar había una vasija con vinagre y vino agrio, de la cual uno de los soldados romanos, mojando en ella una esponja, la acercó a los labios del Señor Jesús. Hermanos, el vinagre era utilizado para hacer morir a los que eran crucificados de forma más rápida. Lo usaban para que el crucificado muriera más rápidamente, a la vez que mitigaba los dolores de la crucifixión. Le dieron a beber una mezcla de vinagre con hiel, pero él lo rechazó. En Mateo 27, versículo 34 dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. En el aspecto espiritual, mis hermanos, de la palabra "tengo sed", de la expresión "tengo sed", en el aspecto espiritual ya, Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice "dame de beber", tú le pedirías y él te daría agua viva. Eso lo miramos en Juan 4:10. Jesús dijo en la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 7 de Juan: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pablo dice en 1 Corintios 10:4, dice: Cristo es la roca espiritual que dio agua al pueblo de Israel en el desierto. Pero en esta hora, mis hermanos, Jesús está colgando de la cruz. Cristo, la fuente de vida eterna, tiene sed. Esta sed que sufrió Jesús fue para que nosotros, hermanos, nunca jamás tengamos sed. Cristo, la roca, puede darnos agua después de haber sido golpeado una sola vez en la cruz. Por esto nosotros podemos hoy beber del agua que fluye para vida eterna. Juan 4:7.
En Isaías 53 dice, mis hermanos, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cristo murió en lugar nuestro. En la cruz no solamente sufrió una muerte física, mis hermanos, sino también sufrió la paga infernal que todos nosotros deberíamos sufrir. Cristo llevaba sobre su espalda la condenación del pecado de su pueblo. La condenación del pecado de su pueblo somos nosotros. El Señor Jesús, siendo rico, hermanos, se hizo pobre para darnos riqueza espiritual. Siendo fuerte, se hizo débil para darnos fortaleza. Estando en gloria, se hizo humilde para llevarnos a su gloria. Siendo Dios, se hizo hombre para que participemos de su naturaleza. Siendo pan, pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual. Siendo la fuente de agua, tuvo sed para que los que le buscamos no tengamos sed jamás, mis hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Me siento como en los tiempos que tocaba en un grupo y había varios grupos tocando y nos tocaba ahí por el último, esa anticipación de estar al frente. Tenemos la sexta palabra aquí que se encuentra en Juan 19:30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Al estar sentado ahí, se me vino a la mente, si solo tuviéramos el Evangelio de Juan en la Biblia, esta hubiera sido su última palabra. Yo no he tenido la experiencia, y me imagino que algunos de ustedes, la experiencia de estar en la presencia de alguien que está por morir y dice sus últimas palabras. Me imagino que es algo sumamente difícil, pero también a la misma vez algo sumamente importante, ¿verdad? La persona, sabiendo que está por morir, quiere compartir algo. Si vemos el cine, el mundo del cine, Hollywood nos pinta estas escenas de una persona que está al morir, dice algo que impacta al personaje titular o un grupo de personas. Y también lo encontramos en la Biblia. Al estar preparando, encontré personajes como Moisés, Jacob, Sansón y el rey David dieron sus últimas palabras, y algo que impactó a la gente que escuchó. Y aquí tenemos a Jesús en la cruz. Él sabe que está a punto de morir y dice: consumado es. Y podemos considerar esta frase una de las más importantes y conmovedoras que Jesús nos da antes de morir.
En mi preparación encontré que consumado es una traducción de la palabra griega tetelestai. Y encontré que también esa palabra tetelestai era un término que se usaba en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, que significaba pagado por completo. En documentos se ponía tetelestai, pagado por completo. Y Jesús diciendo consumado es, proclama que la deuda de la humanidad, a cuenta del pecado que Adán introdujo al mundo, por fin y para siempre, estaba pagado. ¿No? Al decir consumado es, el pecado fue borrado de horizonte a horizonte, pasado, presente y futuro. La deuda del pecado está por fin terminada, está firmada, está sellada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y me asombra ese acto que Jesús hizo en este día que celebramos hoy. Hasta el día de hoy todavía tiene ese poder, ¿verdad? No sé si podemos pensar en algo, ¿verdad?, que tenga esa magnitud, ¿verdad?, que no tiene fecha de caducidad, ¿verdad?, que tenga ese poder como lo que hizo Jesús en esa cruz. Es como un regalo que nunca deja de dar. Otra cosa que encontré es que solo Jesús tenía la autoridad y el poder de decir consumado es. Si regresamos un poco en Juan 17, vemos a Jesús orando antes de ser arrestado. Y Él está orando al Padre Celestial. Y le dice en su conversación con Padre Dios, pidiéndole que sea glorificado como Él glorificó a su Padre, porque Él estaba por terminar la obra que Dios Padre le dio a Él. El Padre Celestial no se lo dio a nadie más, solo a Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque solo Jesús es digno. Jesús, habiendo vivido una vida sin pecado. Si recordamos en el Antiguo Testamento, en la cuestión de los sacrificios, Dios dio a la tribu de Israel ciertos requisitos, ¿verdad?, para poder cubrir momentáneamente su pecado. Y parte de esos requisitos era la perfección del sacrificio. Y aquí tenemos a Jesús, el Mesías, cumpliendo esos requisitos. Era la única manera que Jesús iba a poder abrir las puertas de la salvación, porque Él fue impecable. Consumado es la consumación del sacrificio perfecto. ¿Y qué contiene el significado de las palabras consumado es? Pude encontrar también que Jesús llegó a hacer el cumplimiento de más de 300 profecías y símbolos que encontramos en la Biblia, desde Génesis hasta Juan el Bautista, que está preparando el camino para el Mesías. Todo fue cumplido a través de la vida, del ministerio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, por amor a todos, dio su vida voluntariamente para cumplir la única manera de redimir a la humanidad, de redimirme a mí, de redimir a usted. En inglés encontré la traducción de esta palabra tetelestai, que es traducida "it is finished", está terminado. Su misión y propósito
por fin había sido terminado. Y sabiendo lo que significaba Jesús, su muerte, nos dice, consumado es. La última palabra, de acuerdo a la narrativa de los evangelios, ¿verdad?, está en Lucas 23:46. Y la palabra del Señor dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pareciera que este acto es como un punto final cuando escribimos una idea en alguna oración o en algún enunciado. En cualquier idioma, el punto es signo de terminar una idea y empezar otra. Bueno, Jesús no es solamente una idea. Es Dios mismo que ha terminado su ministerio, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Y una vez más muestra que va al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto muestra, mis hermanos, y quisiera llevarlos a su memoria, porque vemos a Jesús en el desierto siendo tentado después de estar ayunando 40 días y 40 noches. ¿Y qué estaba haciendo? Teniendo esa comunión entrañable con el Padre, encomendando su vida y su ministerio que iba a ejercer por 3 años. En ese momento Satanás viene y lo tienta, y con poder y con gloria, usando la palabra, nos muestra que a Satanás se vence con la palabra. Lo vemos a Jesús en obediencia. Hay un debate entre Juan el Bautista y él, diciendo: no, yo no puedo bautizarte porque tú eres el que debes bautizarme. Y él dice: no, es necesario que cumplamos. Y baja las aguas del bautismo, y el Espíritu del Señor baja con forma de paloma, y hay una voz que dice: este es mi Hijo amado. Lo que quiere decir es que Jesús encomienda su vida al Padre. Y lo vemos en el momento más pésimo del ministerio de Jesús en Getsemaní. Sudor era como gotas de sangre, porque la agonía era máxima al llevar el pecado del mundo. Y sin embargo, esa encomienda que le hace de su alma y su espíritu a Dios, le hacen decir: que sea tu voluntad y no la mía. Y lo vemos ahora. No es el fin de la carrera, pero es el fin del ministerio que el Señor estaba asignado a hacer. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo no sé si usted en alguna ocasión le ha dicho: Señor, lo que suceda, estoy en tus manos. Pero quiero decirle, mis hermanos, no espere hasta el último momento de la vida. Jesús no esperó hasta el último momento de su vida. En los evangelios vemos cómo la encomienda que Él le da al Padre de su ser, de su alma, de su espíritu, es continua en el nombre de Jesús. Y por lo tanto, esta es la aplicación. Hemos conocido de hermanos que partieron a la presencia de Dios. Algunos está tan fresquecito que todavía el alma duele, ¿verdad?, al pensar en que no están con nosotros. Y sin embargo puedo escuchar ese eco: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque cuando encomendamos en el espíritu, a nuestro espíritu en Dios, mis hermanos, la esperanza es eterna en Cristo
Pero la aplicación es que no espere el último momento. No espere en ese último momento. Ve a Jesús como desde el principio hasta el final tuvo esa conexión encomendando su espíritu a Dios. Y por lo tanto, miren cómo termina la narrativa del Evangelio de Lucas. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Hubo una respuesta. Yo quiero preguntarle, mi hermano, ¿cuál es su respuesta esta noche? ¿Cuál es su respuesta a estas 7 palabras? Voy a regresarlo así muy en breve. Porque mientras nuestro hermano pone una música de fondo, yo quiero que piense. El Señor nos ha perdonado. Como hemos escuchado, aprendemos a perdonar. Hermano Moisés, si me deja la primera, por favor. Quiero decirle, ha recibido el perdón de Jesús, y si no, esta es la noche. Esta es la noche también, porque pueda, como escuchamos, orar por los que nos han ofendido, o si hemos ofendido. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Está usted listo? Y si no, Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Si sus padres viven, el llamado es a honrarlos. Jesús hasta el último momento cumple la ley, como nos lo han dicho, y nos dan este ejemplo. Y si no están sus padres, Juan tuvo una encomienda. Tal vez usted puede adoptar a un anciano, a una persona que represente a Cristo. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto nos lleva, mis hermanos, a ir a lo más profundo de nuestro corazón y adorarle y decirle: por tus llagas he sido curado. Tengo sed. Porque Él tuvo sed, nosotros ahora podemos tomar la abundante agua de vida en Cristo. Bendito Dios. Consumado es. Todo lo que debía haber sucedido para que nuestros pecados sean perdonados ya lo ha cumplido Jesús. Hoy solamente aceptamos de su gracia. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima palabra. Yo quiero que cierre sus ojos. Y si puede hincarse ahí donde está, en su lugar. Si tiene problemas de su rodilla, está bien, puede quedarse ahí sentado. Pero de la manera en que el centurión reconoció verdaderamente este hombre era justo. Esta noche el Señor nos llama. ¿Qué le ha hablado el Señor? Tal vez usted necesita reconciliarse con Dios. Tal vez usted necesita reconciliarse con su hermano, con su hermana, con su hijo, con su esposo. La palabra sigue haciendo eco de la gracia. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Padre, aquí estamos. Mira nuestro corazón. Hermano, donde está usted sentado, hermana, donde está usted sentada,
Señor, con humildad nos acercamos, Señor. Me acerco, Padre, diciendo perdóname, Señor, cuando mi orgullo no me ha permitido perdonar. O cuando no he tenido la humildad para ir y pedir perdón. Y una vez más, tú nos llamas a amarnos y a perdonar. Señor, vemos tu sufrimiento. Y no solamente ese sufrimiento, sino tu victoria, Padre. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, escudriña nuestro corazón. De tal manera, Señor, que siguiendo los pasos de Jesús, reconozcamos tu señorío, Padre, tu bondad y tu gracia. Señor, reconocemos que padeciste sed, que padeciste abandono, Señor, que padeciste injurios, insultos, Padre, para salvarnos y darnos vida eterna. Y por lo tanto hoy levantamos nuestras manos en gratitud y en rendición a ti, Padre, hasta el día que tú vengas. Espíritu Santo, trae un toque fresco y trae un toque nuevo, Padre Santo. Y prepáranos, Señor, para el día de la resurrección. Es viernes. Y lo único bueno de este viernes es Cristo que murió. Pero el domingo viene con poder y gloria. Por lo cual te alabamos y te bendecimos. Y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es un servicio sensible, muy reverente. Y déjeme decirle, voy a pedirle a los hermanos que salgan con quietud. Pero si alguno quiere venir al altar, mi hermano, aquí está el altar. Es que si salen, salgan calladitos, para que si hay alguien que quiere venir al altar y contemplar espiritualmente la cruz de Cristo, este es el tiempo. El Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en el próximo.